¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Claux.7. El día de hoy, como se pueden dar cuenta, miren para atrás, es realmente hermoso. Tenemos la bandera de Chile y la de Puerto Williams, y para atrás los cerros nevados. De verdad, estoy en un lugar mágico, en un lugar único, y claro que sí, es único, ya que no hay ningún lugar que se encuentre en esta misma posición a lo largo de todo el planeta. Es la última ciudad del mundo, la última comunidad antes de llegar a la Antártica, y de verdad, también tenemos hijos de la Pachamama aquí en Puerto Williams. Y sí, les dije, me encuentro en Puerto Williams, una ciudad austral, una ciudad única que está al final del planeta. Si ustedes doblan el mapa mundi en dos, en la línea del Ecuador, no hay ninguna ciudad que llegue más lejos hacia el sur que esta ciudad en la que me encuentro el día de hoy. Y bueno, les mostraré en el mapa para que me entiendan en el lugar en el cual me encuentro y el frío también que siento, porque de verdad hace muchísimo frío en esta ciudad, y es una ciudad chilena que está, aunque no lo crean, a 35 horas en barco desde Punta Arenas. Hay muchos chilenos que creen que en Punta Arenas se acaba el Chile, pero no es así. Más abajo está Puerto Williams, y bueno, el día de hoy te lo mostraré y te mostraré cómo es vivir en el fin del mundo. Así que vamos, hijos de la Pachamama. Y bueno, hijos de la Pachamama, quizá algunos se pregunten cómo lo hice para poder estar acá. Miren, de verdad es un paisaje increíble, es muy bonito, parece una película de otro planeta literalmente. Todo comenzó en el aeropuerto de Punta Arenas. Allí tuve que tomar una avioneta para poder llegar a Puerto Williams. Se puede hacer por aire o por mar. Por mar te demoras 35 horas y por aire solamente 40 minutos. Por lo tanto, tomé una avioneta. El tiempo que tenía valía más que el dinero, la verdad. A veces el tiempo vale oro. Y bueno, llegué acá. Todo acá es demasiado caro, e incluso en el aeropuerto una empanada chiquitita me costó 4.000 pesos, más una bebida 2.000 pesos. En total gasté 6.000 pesos en una bebida con una empanada. La verdad es que sí, es bastante caro. Lo mismo me pasó cuando llegué a Punta Arenas. La benzina de verdad que estaba muy cara, pero al llegar a Puerto Williams la benzina era mucho más cara que en Punta Arenas. Una vez que embarqué en la avioneta fue genial, de verdad. La vista es impresionante, es 100% un viaje de lujo literalmente. No de lujo porque sea una persona VIP ni nada de eso, todo lo contrario. El lujo es mirar hacia afuera. Es impresionante el paisaje que se puede ver desde el aire y ver cada islote que hay aquí en el sur magallánico. Recuerden que estamos en el fin del mundo, no estamos en cualquier parte. En el lugar en el que nos encontramos es Puerto Williams, el cual está dentro de una isla, la isla Navarino. Lo que tenemos allá es el canal Beagle, y lo que tenemos al frente es Argentina. La frontera aquí la tenemos en la mitad del canal. La mitad del mar es chileno y la otra mitad es argentino. Los buques que pasen más hacia allá son buques que están pasando por el lado argentino, y los buques que están pasando por el lado de acá, por el lado chileno. Es una frontera imaginaria, pero que divide el canal Beagle en dos. El canal Beagle es uno que parte en el océano Atlántico y termina en el océano Pacífico. El viaje tardó 40 minutos en avioneta y la verdad, como les digo, fue algo increíble. Y el día de hoy les mostraré cómo es vivir aquí en el fin del mundo, cómo son algunas de las cosas que más me han llamado la atención. Así que vamos. Miren dónde estamos, en el cartel de Puerto Williams, un cartel bastante bonito. Y atrás los dientes de Navarino son como dientes de verdad, es como las Torres del Paine, pero multiplicándolas por 5. Muchas personas quizás en los comentarios me vayan a decir que Puerto Williams no es ciudad, o que no sé, siempre ha estado ese dilema entre Ushuaia, que queda un poco más al norte. Puerto Williams está más al sur que Ushuaia, que queda un poco más allá, unos kilómetros más, como 50 kilómetros. Puerto Williams no era ciudad, sino que era un poblado solamente con 1.900 habitantes app, pero a partir del 2019 se decretó como ciudad, debido a que se cambiaron las reglas acá en Chile y dijeron que las capitales provinciales tenían que ser ciudades. Y esta, como es la capital provincial de este sector, se convirtió en ciudad. Así que a partir del 2019 es la ciudad más austral del planeta. No hay otra ciudad que esté más al sur como lo es Puerto Williams, en el lugar donde estoy ahora. Obviamente, si lo miramos bien, Ushuaia tiene cerca de 25.000 habitantes y Puerto Williams hoy en día cerca de 3.000. Entonces, una ciudad gigante puede ser Ushuaia, pero igual
es considerado ciudad Puerto Williams, así que a la larga Puerto Williams es ciudad, pero siempre va a estar el dilema de cuál es la ciudad más austral del mundo y bueno, Ushuaia también tiene mucho turismo y bueno, yo creo, no sé, depende de cada quien cómo lo quieran mirar, pero Puerto Williams es una ciudad hoy en día acá en Chile. Y bueno, hijos de la Pachamama, una de las cosas sagradas también aquí en Puerto Williams es la madera. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, miren, todas las casitas cuentan con su madera para prender la chimenea, como está prendida ahí, porque ya que aquí hace demasiado frío. Y miren, son todas las casas muy parecidas, todas con la bandera chilena, haciendo patria aquí en el último lugar de América. Otra cosa que me sorprende de aquí de Puerto Williams es que las casas es todo pero muy seguro, o sea, es como que todos confían, es como que si estuviésemos en otro país, de verdad, como que no se compara a ningún país sudamericano, como que todas las casas no tienen, con suerte tienen reja, por ejemplo, esas de allá, ni siquiera tienen perros, ni siquiera tienen gatos, tienen vaca, miren, hay vaquitas ahí descansando, damas y caballeros, qué tierno. Y miren la reja como es, una reja normal, las casas no tienen nada que proteger, el gas está ahí, nadie se lo roba, las camionetas las dejan con las llaves puestas. E incluso me he dado cuenta de que hay lugares donde las bicicletas quedan afuera, los monopatines. ¡Guau! Miren esa vaca de allá. Está gritando, no sé a quién estará llamando, pero está dentro de la casita. Y a veces se cruzan por las calles, andan por aquí, de verdad, todo muy lindo. Lo lindo, lo que rescato de esta isla es que la infancia creo que es la mejor infancia que puedes tener a lo largo de Chile, porque es súper sana, todos los años ves a las mismas personas, tiene un ciclo de amigos que algunos rotan por ser familias navales, por ser civiles, los ves toda tu vida, toda tu infancia. Son prácticamente de la familia porque o como en la casa de ellos, o ellos comen en mi casa y carreteamos, viajamos. Es genial la vida aquí en Puerto Williams. Yo dejo las puertas de mi casa puestas todo el día. Dejo mi garaje abierto todo el día, los autos quedan abiertos, las motos quedan prendidas y así nos conocemos todos y aparte creo que dos dedos de frente no vas a tener donde escapar si quieres robar, entonces no, sube tranquila la vida aquí, vamos a vivir aquí. Cuando cae la nieve, obviamente a veces se acumula. Cada residente acá es responsable de la vereda. Por ejemplo, si puedes ver acá, yo soy responsable de todo este sector de mi vereda. Y para que la gente no tenga accidentes, porque la nieve se acumula y se crea un efecto de hielo, nosotros nos asignan sal, ¿cachai? Sal industrial y tenemos que limpiar la nieve, sacarla con pala y aparte verterle sal para que la nieve no se acumule y no cree ese hielo y sea peligroso para las personas. Por ejemplo, acá en nuestra casa la cañería de agua sale por fuera, no está, digamos, por el interior de las paredes. Entonces, si uno no es precavido y no protege las cañerías con algún tipo de aislante, obviamente la cañería sí se congela y obviamente tienes que entrar a calentar la cañería para que se te vuelva a circular el agua y puedas tener agua dentro de la casa. ¿Te gusta la nieve? Sí, mucho. ¿Y por qué te gusta la nieve? Porque es blanca. Y porque me puedo tirar en mi trineo. Gracias. Nosotros llegamos en febrero a Puerto Williams y bueno, yo soy de Chiloé. Lo que pensaba era que Chile llegaba hasta Punta Arenas, pero no conocía este lugar. Y cuando llegamos a Punta Arenas tomamos un ferry que le llaman, el cual la navegación dura 35 horas para llegar hasta acá. Y quizás mucha gente piensan que Chile llega hasta Punta Arenas, pero no es así. La verdad que este es el fin del mundo y fue harto trayecto para llegar hasta acá. Al costado de Puerto Williams te encuentras con Villa Uquica. Aquí tenemos el puente Uquica y allá dice el cartel Villa Uquica. Y es esta villa de aquí, la cual se dice que aún viven yaganes, que era la tribu indígena que existía en este lugar. Y hasta el día de hoy está. Aún queda la última descendiente yagán, dicen, en una de esas casas. Y miren el paisaje, de verdad es un paisaje hermoso. Es como una pantalla del fondo de Windows. Y wow, increíble. Imagínense cuando neva.
ya que al estar muy cerca de la Antártica, este lugar cuando neva se llena de nieve, literalmente tapa las ruedas que están ahí. Se llena mucho de nieve y los autos como los que tenemos atrás se tienen que colocar cadenas o si no ponerle clavo a las ruedas para que estos no se resbalen con el hielo que forma al derretirse la nieve. Imagínense este lugar lleno de nieve que es increíble, de verdad hermoso. El agua corre, es un río con el agua muy helada. Vamos a ir a ver si es que de verdad es helada. Vamos a ver qué tan helada es. Oh, sí está congelada. Literalmente está congelada. Oh, se me pusieron las manos al tiro sin sangre. Ahí va a dar al canal Beagle, que es ya el mar que tenemos allá. Y ya entrando un poco más a Puerto William te encuentras con estas barcazas. Por lo que me dijeron las personas que viven aquí, en los días sábados solamente llega un barquito, el cual es el que trae los encargos desde Punta Arenas a la gente que vive aquí, ya que aquí está muy aislado y todo es bastante caro. Entonces la gente prefiere mandar a pedir cosas y los días sábados les llegan aquí las cosas que mandaron a pedir, entonces tienen que planificarse siempre una semana antes las cosas que quieren. Ese es el lugar donde llegan los días sábados y bueno, ahí podemos ver que a veces tenemos cosas que hay otras personas que anhelarían tener, como el poder ir a comprar a un negocio cualquiera o ir a un supermercado o ir al mall. Acá no tenemos mall, tenemos solamente algunos negocios y supermercados, pero que son un poco caros. Entonces mucha gente prefiere mandar a pedir cosas. Miren amigos, otra característica más, el precio de la benzina, el diésel a punto de llegar a 1000 pesos. Estamos a 8 de noviembre del 2021 y ese es el precio de la benzina aquí en Puerto Williams. Y la gente en Santiago se asombra porque la benzina está llegando recién a los 1000 pesos. Wow, acá el costo de vida sí que es muy caro. Miren para allá qué hermoso. Esta es la entrada a Puerto Williams y wow, genial. Miren el río cómo corre. Pero miren esto, de verdad esto me pareció bastante increíble. Un barco abandonado, lo hicieron puente. Por aquí pueden pasar autos y eso no, un barco abandonado literal. Increíble, hijos de la Pachamama. Un barco completo, totalmente oxidado. Lo hicieron puente y aquí está el puente, miren, todavía está un poco gastado así las maderas. Es por eso quizás que habilitaron el puente de allá arriba para que pasen los autos por carretera. Pero quizás este era el antiguo puente que había y miren, es un barco. Y el barco lo hicieron como pasadizo para los autos. Increíble, genial. Son las cosas mágicas que te encuentras aquí en Puerto William y que me sorprenden. Hay muchas cosas que me sorprenden y que no estoy acostumbrado a ver aquí en Puerto Williams. Amigos, para los que viven acá en Puerto Williams quizás sea normal, pero el olor que uno respira aquí, el olor a vegetación es impresionante. Miren para allá los árboles, todo lleno de humedad. De verdad, el olor a madera es espectacular. El olor a naturaleza es increíble, de verdad me gusta mucho. Y miren lo que tenemos acá, es la entrada principal, el arco principal, la entrada a Puerto Williams hasta el fin del mundo. Y claro que sí, se los muestro. A la Yala, hasta pronto. Puerto Williams, fin del mundo. Esto es cuando vas saliendo de Puerto Williams. Al otro lado debe decir bienvenidos a Puerto Williams, el fin del mundo. Es un arco muy bonito que pusieron aquí a la entrada de Puerto Williams. La entrada puede ser por el aeropuerto o por allá. O si no, los que vienen en barco, bueno, yo creo que no lo pueden ver, pero es muy bonito. Fin del mundo, Puerto Williams. Estamos en el fin del mundo, hijos de la Pachamama. No hay otra ciudad más austral en el planeta que la que tengo apuntando en estos momentos. Me refiero a Puerto Williams. La ciudad más austral del planeta está aquí en Chile. De la Pachamama, hemos llegado al centro comercial que tienen acá en Puerto Williams y me encontré con un hijo de la Pachamama llamado Lucas. Hola. Y que nos va a contar un poco cómo es la plaza aquí de Puerto Williams. Hola, mi nombre es Lucas Fuentes y este es el centro comercial de Puerto Williams llamado la Plaza del Abuelo, no sé por qué, pero se llama así, que en sí es como nuestro centro comercial pequeño porque tenemos de todo. Tenemos la gran tienda y tiene ollas, tiene una aspiradora y eso. Allá hay otro que dice ferretería, una pequeñita, y todos son negocios pequeñitos que están aquí en medio de una plaza, una caja vecina, un restaurante, una tienda.
Y esto, como dice Lucas, es el centro comercial de Puerto William, bastante chiquitito, pero igual tiene algunas cositas. Para allá tenemos otro restaurante y bueno, esto sería todo el centro comercial Hijos de la Pachamama. Y bueno, hijos de la Pachamama, como se pueden dar cuenta atrás, miren lo que tenemos ahí. Es un hueso de una ballena. Y aquí esta ballena se la comieron las orcas. Y la gente del pueblo me cuenta que cómo veían el espectáculo de cómo las orcas rodeaban a esta ballena y a su cría. Fue un acto de mucha sangre, ya que es un mamífero. Y bueno, aquí quedaron los restos de esa ballena. Un espectáculo triste de la naturaleza, pero que bueno, así es la naturaleza. Y miren, esta ballena tiene un pequeño huesito. Tremendo hueso la ballena. Increíble, de verdad. Para acá tenemos parte de la mandíbula. Aquí tenemos las barbas. Aquí tenemos parte de la mandíbula. Y para allá en el mar tenemos más partes de hueso de la ballena. Ya se desintegró completamente esta ballena. Y aquí vino a varar. Creo que estaba arrancando con su cría de las orcas que venían persiguiéndola hasta que la acorralaron en la bahía que está allá de Puerto Williams. Y en ese lugar fue donde acabaron con su vida y con la de su hija. De verdad triste, pero así es la naturaleza y se respeta. Y miren por acá, hijos de la Pachamama, el caballito acaba de parir, creo. Tiene las piernas llenas de sangre, la cola también. Hace poquito tuvo la cría. Miren, otro espectáculo de la naturaleza. Un caballito muy bonito que tuvo su potrillo. ¿Dónde está? No lo sé, pero se ven que el caballito recién tuvo a su guagüita. Es que Puerto William de verdad que es mágico. Estar aquí es muy diferente quizás a como lo ven ustedes en la pantalla, pero es realmente hermoso y estamos en el fin del mundo. Como les he dicho, en este lugar hay bastantes aves diferentes. El pato que va ahí no es un pato normal del que puedas encontrarte en cualquier otro continente del planeta, porque si ustedes doblan el mapa mundis, en la línea del Ecuador, lo doblan mitad y mitad, África, la punta de África llegaría más o menos por Chiloé, creo, pero Puerto Williams está más abajo de todo, es la última ciudad del planeta, no hay ningún ecosistema parecido a este, animales que solamente aparecen aquí, es que de verdad es otro planeta, literal, pero un planeta de verdad que hermoso. En invierno todo esto queda totalmente blanco, parte del mar incluso me han dicho que queda congelado. Las lagunas que están dentro de aquí de la isla también se congelan y la ocupan como centro de esquí para que los niños vayan a jugar. Tenemos un pato ahí que no sé cómo no se le congelan las patitas, debe estar acostumbrado obviamente, el agua es muy helada. Tenemos que considerar también que estamos muy cerca, es la ciudad más cerca de la Antártica. No hay ninguna otra ciudad en el planeta que quede más cerca que la Antártica, es esta. E imagínense cómo está el agua, de verdad, es un hielo total. Y bueno, hijos de la Pachamama, como se pueden dar cuenta, les he mostrado solamente un pedacito de lo que es el cerrito de esta isla llamada Navarino, donde se encuentra Puerto Williams. Y miren, de verdad que es mágico, es muy mágico. No nos hemos alejado más allá del mar. Y miren el árbol. Es que yo no sé si se verá en la cámara, pero está totalmente doblado hacia la izquierda. Al igual que el árbol es chiquitito. Y eso que ni siquiera son las hojas, es el tronco el que tomó esa posición. El viento acá es tan fuerte que hizo que el árbol creciera en esa forma. Increíble, de verdad. Yo creo que no se imaginan la fuerza con la que el viento sopla en este lugar. Miren los árboles de allá también, de a poquito se están doblando hacia allá. Increíble, miren ese árbol de ahí, se terminó cayendo con el viento. Y así, hijos de la Pachamama, es un espectáculo de la naturaleza estar en este lugar. Allá tenemos Puerto William, ¿cierto? Y para allá tenemos los dientes de Navarino, que es un lugar realmente hermoso. Hay personas que dicen que es más hermoso incluso que las Torres del Paine, pero como está en Puerto William, no es muy conocido. De verdad que es increíble, son como muchas Torres del Paine, pero aquí, muy lindo. También hay muchas personas que dicen que es una de las rutas es una ruta muy peligrosa, una de las más peligrosas del mundo incluso. Te demoras entre 4 o 5 días caminando. Hay que estar atento e ir con alguien que conozca el lugar, porque es bastante peligroso, pero a la vez es bastante bonito. Y bueno, hijos de la Pachamama, como pueden darse cuenta atrás tenemos un río súper bonito, miren.
y nos dirigiremos hacia arriba, y aunque no lo crean, son las 6 de la mañana. Yo creo que ustedes no me creen porque está a punto de salir el sol ya, pero miren, 6:15 de la mañana y estamos aquí y les voy a mostrar un lugar en el cual existe la cascada de este lindo río. Así que vamos para allá, hijos de la Pachamama. Y miren, hijos de la Pachamama, cómo se ve para abajo el canal Beagle. Ya estoy un poco cansado. Y el día de hoy nos acompaña el Peña, un amigo, buena, que vive aquí y nos lleva a la cascada para que la conozcamos. Ya voy cansado. Y miren, hijos de la Pachamama, atrás mío hay un salto muy grande de agua. ¡Wow! Peña, ¿y esta, cómo se llama esta cascada? Cascada de los Broches. La base de la cascada para el invierno se congela completamente. Esto es casi puro hielo. Y la verdad es que es bastante bonita, muy hermosa. Es impresionante la cantidad de agua que puede salir desde el cerro y correr, de verdad. Chile es realmente hermoso y bueno, aquí se comprueba que es realmente hermoso. Ahora vinimos por la parte de arriba y allá está el río y para abajo, wow, allá está el río y acá está la cascada. Y bueno, hijos de la Pachamama, ¿cómo no podía faltar? Me encuentro aquí a la orilla del canal Beagle, como se pueden dar cuenta, aquí en el fin del mundo. Y como siempre, les voy a sacar piedrita a los que me siguen en Patreon, porque gracias a ellos estoy en este lugar. Y bueno, vamos a elegir 5 piedritas para que vean que las estoy eligiendo de este mismo lugar. Y son bonitas. Y bueno, una de estas 5 las voy a enviar gratis a los de Patreon y las otras 4 por si que alguien de los que me sigue en Patreon quiere que se las envíe a su casa. Así que cabros, síganme en Patreon, aquí se los voy a dejar y esta me las llevo para mi casa para sortearla el día miércoles. Así que gracias por apoyarme, hijos de la Pachamama. Les dejo aquí el Patreon por si quieren apoyarme y ayudarme. Quizás encuentren que son piedras normales, pero son piedras sacadas del fin del planeta. Si se ubican en el Google Maps, estamos de verdad en el fin del mundo. Así como estamos aquí en el fin del mundo y estoy detrás con el centro comercial, con el mall de Puerto Williams, me despido con unos hijos de la Pachamama que me encontré aquí en el fin del mundo y espero que estén muy bien y gracias por seguir los videos. Nos vemos el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós. Hijos de la Pachamama.